adelante nomás. Yo entiendo que a través del chat o en Facebook los participantes igual se pueden manifestar. Así que el tema que vamos a ver aquí juntos es cómo podemos reinventar la industria de la gastronomía, y visto desde una mirada desde la innovación. Una gran pregunta que me imagino que todos los que están participando aquí se han hecho, y no toca solo al rubro de la gastronomía, sino también a otras industrias. Primero me presento yo personalmente soy Master of Arts en Ciencias de la Educación de la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, Alemania, y MBA de la Universidad Austral de Chile. Soy fundadora y directora de una consultora de innovación que se llama Innovac, y aparte soy docente también en programas de posgrado, en programas de MBA, pero también en ingeniería, en todas las temáticas que tienen que ver con innovación y emprendimiento. Entonces, los que quisieran profundizar un poco más, mi currículum está en LinkedIn, así que ahí lo encuentran y pueden echar una mirada con tranquilidad. En general yo tengo 10 años de experiencia, tanto en Chile, en Alemania y también en Suiza, gestionando proyectos de innovación, emprendimiento, y me he especializado también al tema de gestión de la innovación dentro de las organizaciones y también los ecosistemas. Y otro tema que también me apasiona es el tema de estrategia de vinculación. En el fondo, si nos damos cuenta, todo eso va bajo el paraguas de la innovación. Y bueno, entonces lo que me gustaría presentarles hoy en el tiempo que tenemos son 5 pasos para innovar. Es una especie de receta, es un resumen, una recomendación, que ustedes saben que el tema de la cocina es un tema creativo, que uno también puede variar, puede agregar, puede personalizar, también siempre según el contexto. Así que esos son 5 pasos generales, en las cuales cada cual que esté participando aquí obviamente puede interpretar de su manera personal, porque aquí están participando personas de distintos países, distintas zonas climáticas, etc. Así que, así como de manera bien fácil, como en a nutshell, como dicen en Estados Unidos, innovación en 20 minutos, digamos. Primero me gustaría contextualizar un poco por qué nos hacemos esta pregunta, y la verdad es que la gastronomía se encuentra entre de las industrias que han sido más afectadas por esta pandemia que estamos viviendo a nivel global, porque está muy cerca de las industrias denominadas beach, ¿cierto? De booking, entertainment, airlines, cruises and casinos, hotels and resorts. O sea, está todo el tema del turismo, también de los viajes, de los airlines y de la entretención. Entonces, todas esas industrias, igual que la gastronomía, han sufrido ahora estos últimos meses a causa de la pandemia, a la causa del COVID. Ahora hay un desfase entre los países. Por ejemplo, en Alemania la gente ya está yendo nuevamente a los restaurantes, está retomando todo su vida normal, con ciertas precauciones obviamente, mientras que acá en el continente de las Américas, tanto de Norte y Sudamérica, en Centralamérica, todavía estamos en pleno COVID. Así que ahí nos toca también resolver a corto plazo, en el fondo, los desafíos que se nos presentan. Todos ustedes que tengan un restaurante, por ejemplo, seguramente se habrán visto afectados por la situación. Entonces, si uno lo ve un poco desde afuera, uno puede decir, estamos actualmente en el COVID, había una vida antes y va a haber una vida después. Entonces la vida antes es lo que muchos llamamos la vida normal, ¿cierto? Queremos volver a la vida normal, pero en realidad, como bien demuestra esta caricatura,
o sea, nos podemos preguntar cuán normal realmente fue nuestra vida antes, o sea, nuestra manera de consumir, ahí vemos un mega mall, ¿cierto? Nuestra manera de viajar, de producir, las industrias, hay alusiones a la polución del medio ambiente, también nuestra manera de educar, ahí están sentados los alumnos todos en una fila, ¿cierto? Y en el fondo hace alusión a un sistema como bastante voraz, que siempre quiere más, más, más. Ahí vemos una figura también que está ahí bañándose en el dinero. Entonces, es un impulso, en el fondo, una invitación o una lógica en ese sistema que nunca es suficiente y siempre necesitamos más. En el fondo es un paradigma de explotación, tanto de nosotros mismos como también del medio ambiente. Entonces, ahora estamos como en un break, ha sido en una pausa forzada a causa del COVID, de la pandemia, y no podemos salir, estamos con el distanciamiento social, ¿cierto? La naturaleza se está recuperando de a poco, a lo mejor han visto también ustedes aparecer animales que antes ya no se veían en su hábitat, por ejemplo, acá en Chile, se están viendo pumas de nuevo, donde viven personas también, porque en el fondo nosotros estamos invadiendo a su espacio donde ellos viven. En Italia también han aparecido delfines, en Venecia por primera vez después de décadas se ha visto el agua cristalina en los canales de donde pasan los barquitos, así que cosas de verdad muy históricas. Entonces, pese a todo lo negativo que a lo mejor nos conlleva esta crisis sanitaria, también tiene su punto positivo. Ahora, la gran pregunta es cómo queremos nosotros eh, crear la vida después de la crisis. Entonces, aquí las dos figuritas, uno dice, yo no puedo esperar para volver a la vida normal de antes. Y la otra persona dice, oye, ¿y qué pasa si en el fondo, en lugar de volver, nos movemos hacia adelante? O sea, hacemos algo diferente. Y allá hay está ilustrado también de educarnos de manera diferente, de consumir de manera diferente, vemos una cooperativa, entonces es otra relación entre consumidor y productor, tenemos otro tipo de energías, o sea, es otro paradigma que ya no es basado necesariamente en la explotación, sino en un equilibrio, en un balance, en la sustentabilidad, se podría decir. Y dentro de todo este contexto se encuentra toda la humanidad, se encuentran todas las industrias y obviamente también la gastronomía. Y con esta mirada me gustaría plantearles algunas sugerencias que vienen a continuación. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo entonces puedo enfrentarme yo con mi negocio dentro de la industria de la gastronomía? ¿Cómo me puedo enfrentar a la crisis a corto plazo? ¿Cómo puedo sobrevivir? Y cómo también lo puedo modelar para un futuro, para crear un futuro diferente. Y al mismo tiempo, porque vemos aquí esta maravillosa imagen de los distintos vinos, cómo también me puedo diferenciar de otras propuestas que existen en la industria de la gastronomía. Es decir, cómo puedo agregar un valor a mi negocio para que mi negocio sea esa botella de vino que elige el cliente en el momento de comprar y que no sea solo una más, que sea el vino que elige y el vino también que reconoce, el vino que le convence. Entonces he resumido 5 pasos, tal como decía al principio. Primero, lo que es muy importante para posicionarse también y para reinventar la industria, porque todos ustedes en el fondo componen la industria, entonces si ustedes cambian, cambia la industria. Como dijo Mahatma Gandhi, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, cada uno de ustedes aquí participando puede aportar también su granito, como se dice acá en Chile al menos. Entonces, la observación clave. ¿Observación de qué? ¿A qué me refiero? Observación
de tendencias que existen en el mercado, observación de comportamientos de consumidores que ha cambiado. Obviamente, por ejemplo, hoy en día, a lo mejor lo han escuchado también en otras exposiciones, me imagino, el cliente ya no va necesariamente a su oficina, no va a almorzar al restaurante o tomar una copa de vino después, after work, ¿cierto? Sino la gente hoy en día se encuentra más o menos voluntariamente en sus casas. Entonces, han cambiado las tendencias también de consumir bienes y servicios de la industria de la gastronomía. Es decir, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, hay muchas más tendencias que ustedes seguramente también han observado. Entonces, en Chile, por ejemplo, ha aumentado el consumo de comida rápida y en un cierto segmento de precio, ¿cierto? Eso sobre todo a nivel de almuerzo. Al mismo tiempo también está en auge todo el tema que tiene que ver con aplicaciones y con delivery. Es decir, si no llega el cliente al restaurante, llega el producto y el servicio al cliente. ¿Se dan cuenta? Hay una inversión en el fondo del servicio. Y el tema de las aplicaciones es interesante también, entonces ahí se encuentra nos estamos encontrando con una fusión de la industria de la gastronomía con todo lo que estamos viviendo de la transformación digital, ¿cierto? Entonces solo me gustaría clarificar una cosa con la transformación digital. Muchas veces pensamos, quiero una aplicación y con eso ya es transformación digital. No olvidemos que siempre se trata de la persona que usa esa tecnología y a través de eso se genera la innovación en sí. O sea que la tecnología es el vehículo de la innovación, pero no necesariamente la única raíz de la innovación, porque eso siempre se vive a través del comportamiento de los seres humanos. Eso a nivel de solo un breve bosquejo de tendencia. Podemos encontrar muchas más tendencias en el mercado. Seguramente ustedes también tendrán un listado de tendencias que han observado y que pueden convertir entonces en una ventaja competitiva para su negocio. Mientras mejor conozco a mi cliente, mejor puedo satisfacer sus necesidades y en el fondo, en negocios, eso se llama modelo de negocio, propuesta de valor. Eso es justamente cómo puedo ofrecer valor a mi cliente, qué es lo que valora el cliente, y cómo posteriormente entonces puedo generar valor para mi negocio. La segunda recomendación, número 2, es juntar fuerzas. Y por eso encuentro maravillosa esta iniciativa que ustedes han lanzado también a través de esta cumbre que por primera vez se lleva a cabo de manera remota. ¿Por qué unir fuerzas? Porque uniendo fuerzas podemos llegar mucho más lejos y eso lo he visto en muchos proyectos en distintos países, porque a través de la comunidad también se empieza a florecer la creatividad. Se puede, o sea, nace un potencial de creación mucho mayor de que si cada uno estuviera solo encerrado, ¿cierto? Y intentando de resolver sus desafíos. Entonces, yo creo que esta cumbre es una muy buena señal también para el futuro de la industria de la gastronomía, resolviendo en conjunto a los desafíos que se plantean. Entonces, eso es algo tremendamente importante. Ahora, la asociatividad también tiene sus desafíos, requiere vinculación, requiere orquestación, ¿cierto? Se puede trabajar también en clusters, como lo hemos visto en otros países, son redes de trabajo alrededor de una misma industria, pero vale la pena, realmente vale la pena. Así que trabajando en conjunto, y eso me lleva también al punto número 3, que tiene que ver con los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Nuevamente es una red de trabajo que no es necesariamente solo de la industria de la gastronomía en sí, sino también
se conecta en este paso con otras industrias que están afines, como por ejemplo el turismo, como por ejemplo el entertainment, ¿cierto? El teatro, el varieté, por ejemplo. Eh, También de dónde vienen mis productos, quiénes son los productores, entonces a lo mejor se pueden hacer alianzas estratégicas con los productores. Todo el tema local está muy en auge, o sea, hablando de la sustentabilidad, el consumo de productos locales, sostenibles, orgánicos, ¿cierto? Entonces, todo eso puedo potenciar mucho más a través de un ecosistema. A eso nos referimos. Y los ecosistemas se han demostrado como una estructura, una gobernanza muy favorable para todo lo que es innovación y emprendimiento. Es estar bien conectado con otros rubros que son relevantes. El cuarto punto, el penúltimo, tiene que ver con lo que yo denomino identidad. Nuevamente, si nos acordamos de las botellas de vino, ¿qué es lo que hace especial a mí, a mi propuesta? A diferencia de a lo mejor otros que existen en el mercado. Y aquí les quiero hablar de un ejemplo del rubro de la gastronomía, del mejor, de un restaurante que fue premiado el mejor restaurante del año 2022, o sea, de este año, de 2022, sí. 2020, perdón, me estoy adelantando, 2020, que está situado en el sur de Francia, en la costa azul, en Menton, cerca de la frontera con Italia. Es un rincón bellísimo, así que si algún día tienen la oportunidad de ir, se los recomiendo a 100%, es maravilloso. ¿Y qué es lo que ha logrado aquí el chef, que a lo mejor algunos de ustedes conocen? Ha planteado algo bien visionario, a mi gusto, porque están trabajando con productos, o sea, con alimentos, según los ciclos del calendario lunar. Es decir, que hay un momento para la raíz, hay un momento para las hojas, la flor, el fruto. Es decir, que aquí se logró algo bien único, que da un valor agregado a este restaurante, a este servicio que se presta, porque en el fondo se convierte en una experiencia. Anteriormente hemos hablado de la sustentabilidad, entonces ahí nuevamente nos damos cuenta también que nosotros como seres humanos vivimos en el planeta, pero somos parte de un sistema mucho más grande que nosotros, que es la naturaleza. La Pachamama es una industria que a mí personalmente me encanta, la admiro, para mí es un arte porque se puede reinventar una y otra vez, se puede reinventar, o sea, puede interpretar temas de otros rubros. Y, por ejemplo, en mis clases del magíster en administración de empresas, todos mis alumnos vienen de distintos rubros. Hay alumnos que son ingenieros comerciales, veterinarios, del sector financiero, psicólogos, o sea, de muchos rubros diferentes, ¿cierto? Como en los programas MBA. Pero todos mis alumnos lo que hacen es crear una propuesta gastronómica, y en este caso, en mis clases, es una propuesta regional. Entonces trabajan todo este tema de la propuesta de valor y ustedes se sorprenderían de todas las propuestas que nacen. Es impresionante. Realmente he visto, ellos también hacen prototipos, entonces he visto deliveries con cajitas, ¿cierto? Donde proponen llevar, por ejemplo, la comida a los clientes, pero como do it yourself, en el sentido de que no tengo que ir a comprar, sino me llegan justamente las raciones como yo lo necesito. Para decir algo, si quiero hacer
unos espagueti con salsa boloñesa, me llega una cierta cantidad de fideos, me llega carne molida, me llega cebolla, zanahoria, etc. Entonces, así como invitar también a gente que antes no cocinaba o no se atrevía, educándolos a convertirse en cocineros, al menos en su casa. Es bien interesante. Podría explicar y darles mucho más ejemplos, pero a lo que voy en este caso es nuevamente el valor agregado a través de la identidad. Aquí tienen la vista desde este maravilloso restaurante, el Mirasur, en Monton. Y otra cosa, y eso me lleva al paso número 5, tiene que ver nuevamente con este restaurante que ha encontrado el valor agregado a través de la sustentabilidad, que por ejemplo se ha certificado como gastronomía sostenible, y también es el primer restaurante en el mundo en ser certificado libre de plástico. Entonces, nuevamente, si nos damos cuenta, estamos no volviendo hacia atrás, hacia el antiguo normal, sino de verdad estamos inventando nuevos paradigmas y interpretándolos. Y eso me lleva al punto número 5, que en el fondo es la mejora continua, que no me puedo quedar en los laureles si a lo mejor me ha funcionado algún concepto, algún modelo de negocio. Como ustedes ven, los tiempos son cambiantes. Entonces, lo que puede pasar es que de un minuto a otro viene una disrupción como la estamos viviendo actualmente, cambian los hábitos de consumo y cambian también las industrias. Entonces, aquí tienen un muy buen ejemplo cómo uno puede convertirse también a través de la gastronomía en trendsetter, es decir, en diseñar nuevas tendencias desde el rubro de la gastronomía. Encuentro bien impresionante. Y por último, quisiera mostrarles, en el sentido de la mejora continua, un breve video sobre un desafío que enfrentaba la Ópera de San Francisco, porque ¿qué pasaba ahí? En el fondo iban cada vez menos personas a la ópera, porque es un tema de cierta edad, se requiere a veces incluso un cierto nivel de educación, de haber leído literatura, de entender un poco el storyline de la obra que se está exponiendo. Así que bajaron los visitantes de la ópera. Entonces se preguntaron ahí en San Francisco qué podríamos hacer para atraer a la gente a la ópera. Y se creó el San Francisco Opera Lab. Y les quiero mostrar aquí qué es lo que pasó. Opera is too often thought of as like something that's not for everyone, and like what's more for everyone, like hanging out at a great spot in the Mission, drinking booze and listening to opera. I wouldn't say I felt like I was at the opera. I felt like a really big party with like friends performing their favorite songs. How many of you guys actually been to the opera? Oh, that's more than I expected. Next time, come and watch Rigoletto. It's probably the best event I've been to the opera in a long time. I wish people knew that opera can be really passionate, even though you may not know or speak the language. It kind of transcends that. I didn't really know what I was getting myself into, but I enjoyed the opera music. I did. I'll come back because I really like tonight. And we're actually trying to bring more people with us when we come back. We're pretty dressed up compared to the rest of the place. It's just more relaxed. You can wear whatever you want, and
enjoy the music and not have to feel like you're in a kind of stiff environment. Addio, addio, speranza l'anima. I think the best part of the night was when the married couple got on stage and sang. That was just the best. Bien, entonces, ¿qué es lo que vimos en este ejemplo? ¿Cierto? Estábamos hablando de una industria de la ópera que estaba enfrentando ciertas dificultades. Entonces, para atraer o convencer a personas de ver óperas, lo que hicieron es que salieron de su espacio original del edificio de la ópera y fueron a un bar, a un ambiente mucho más familiar, que tampoco requiere un cierto dress code, o cierto que uno no tiene que ir tan elegante, tan vestido, tan producido como para ir a la ópera, es algo mucho más relajado, como decía ahí una persona. Y en el fondo lo que hicieron es que lo mezclaron con un concepto de gastronomía y también nuevamente con bebidas alcohólicas, con cerveza y con vino, y por eso también se convirtió en lo que dicen la Barley Opera, ¿cierto? Entonces no es una ópera así elegante, muy culta, sino es un lugar bastante relajado, donde voy, me tomo una copa de vino, un vaso de cerveza, lo paso bien con amigos y igual escucho música clásica. Entonces, si se fijan, en el fondo han redefinido las reglas de esa industria e incluso han fusionado dos industrias, que es la ópera, la entretención a un nivel bastante sofisticado y la gastronomía en este caso, y les ha funcionado. Entonces han convencido de ir a personas que a lo mejor antes nunca iban a ir a la ópera y iban a tener prejuicios, así hacerlo. Entonces es un ejemplo bien interesante cómo uno puede conquistar también un nuevo grupo objetivo que antes tenía prejuicios de consumir ese servicio, entre comillas, ¿ya? Eso a lo mejor les puede inspirar a ustedes sobre posibles ideas que se les pueden ocurrir. Nuevamente ahí, trabajar en comunidad, trabajar en ecosistema, ver otras industrias afines, en qué se pueden complementar también. Y eso también me lleva al cierre, al tema de la innovación, porque a veces también, igual que la ópera, pensamos que la innovación es solo de ciertos países o es solo de mucho presupuesto, es solo de ciertos rubros. En realidad no es así. La innovación es para todos nosotros y todos sabemos innovar. Ahora hay circunstancias que favorecen la innovación más que otras y hay también mindsets, como en el fondo como actitudes también, que favorecen la innovación. Y por eso yo puse la pista como que para mí también es un excelente ejemplo de la innovación. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? A ver, me interesa saber su opinión. Bueno, yo considero que pues desde que se le pueda generar un beneficio a alguien, ya logra poder decir que se está aplicando innovación, porque yo creo que si ya existe algo, que eso lo pueda yo mejorar y yo le pueda llevar esa experiencia a un grupo de personas, pues ya estoy logrando yo aportar esa innovación que está en uno, ¿no? Entonces, como tú lo decías, no es de tema de plata, sino de tomarse uno el tiempo de pensarlo, construirlo y poderlo socializar. Yo creo que más bien tiene que ver con que la pizza se regionaliza muy fácil. En cada país hay una pizza que es regional, o sea que tiene insumos, tiene productos del país o de la región o del estado. Entonces es como muy común. Por ejemplo, yo te puedo comentar que aquí en México hemos hecho cada cosa, ¿no? Pizzas de chiles rellenos,
pizza de chicharrón, ¿no? O sea, es muy fácil regionalizarla desde ese punto de vista. Entonces voy a reforzar, Vanessa, digamos que la pizza en Italia comienza como un pan aplanado y le ponen solamente especias y pues curados, pero después llega la influencia del tomate, luego empiezan a haber influencias de otros productos, pero también tiene la oportunidad, como lo dice nuestro amigo Esael, cuando sale de sus fronteras, se puede adaptar divinamente a los productos que existen en esa región. Entonces, ahí es donde empieza uno a tener esa creatividad. No se dan esa creatividad, innovación que son parecidas, diferentes. Son conceptos que son bien afines, en el fondo, según la definición de la OCDE, de la OCDE, la innovación se define como creatividad que se refleja en un valor, o sea, que se traduce en algo económico. Así lo define la OCDE. Hay otras definiciones también, hay definiciones más de innovación social también, que habla más de las externalidades positivas que tiene para la sociedad y para el medio ambiente, pero son conceptos que van muy de la mano. O sea, sin creatividad, difícil que haya innovación. Bueno, entonces ahora sí cuéntanos sobre esta deliciosa foto que ya me abrió el apetito. Esta era la idea, que queden con apetito de hacer innovación y de emergerse también en este mundo. O sea, eso iba que realmente todos somos capaces de hacer innovación. Y solo o sea, una última cosa que quisiera agregar. Si nosotros comparamos, o sea, acerca de la pizza, ustedes, los dos tienen razón. Es lo interesante también de la innovación, que no solo hay una visión correcta, ¿cierto? A lo mejor Cristian tiene una tercera opinión y también es correcta. Lo interesante de la pizza también, si vemos de cuándo y de dónde nació. La pizza en el fondo nació desde la escasez. Es un alimento bien básico y según los ingredientes que pongo puede salir bastante económico. Entonces, la pizza nació en un momento a lo mejor difícil, como lo estamos viviendo ahora. Pero vean el éxito que ha tenido, o sea, en lo que se ha convertido. Como dijeron ustedes, se puede personalizar, se puede regionalizar, o sea, es como la Coca-Cola, o sea, donde vayas en el mundo vas a encontrar una pizza. A lo mejor depende obviamente de la cultura, etcétera, pero a lo que voy es que a veces los momentos difíciles ofrecen grandes oportunidades, y es así también. Si comparamos el antes y el después, si comparamos ¿cierto? El libro con la receta, que nos movemos en un terreno que todos conocemos, que es predictible, y ahí hago en mi plato tal como dice la receta, no varío, lo hago así nomás, voy según las reglas. Mientras que actualmente nos encontramos en un contexto de incertidumbre, donde a lo mejor tengo que abrir el refrigerador y tengo que ver qué es lo que hay, qué es lo que tengo y qué puedo hacer con esto. O sea, en el fondo, si se dan cuenta, son acercamientos completamente diferentes. Mientras que el primero habla con mucho de la perfección y de seguir la regla, el segundo se refiere realmente a la creatividad, tal como ustedes lo mencionaron, y también a abrirse, a hacer las cosas de manera diferente y a lo mejor incluso mejorar. No es solo una manera correcta de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, hemos visto ahora en resumen esos 5 pasos que obviamente hay herramientas, hay modelos donde uno puede profundizar eso, trabajarlo. Entonces, les voy a dejar mi contacto también si quisieran profundizar en esto. Obviamente, feliz de que conversemos. También sobre la cultura de innovación, con ejemplos concretos de mejores prácticas de su rubro, innovación también en modelo de negocio. Eso es algo muy interesante para la industria de la gastronomía, cómo me vinculo con el cliente, cuáles son mis canales, cómo genero valor. Y también
se puede trabajar muy bien en talleres grupales. He tenido muy, muy buenas experiencias en varios países, así que, y he visto una y otra vez que las personas son muy creativas si se encuentran las condiciones de que puedan expresar sus ideas. Así que aquí les dejo mi contacto, mi correo electrónico también, para que los que quisieran nos conectemos, también a través de LinkedIn puede ser, y también para cerrar, les quisiera invitar a un webinar que se va a llevar a cabo el 2 de septiembre, que estamos organizando con dos colegas de Suiza y Alemania, que es un viaje mundial de co-creación. A eso queremos, o sea, estamos fundando una comunidad mundial de co-creación y les vamos a explicar ahí en qué consiste la idea, cuáles son los pasos para que ustedes también puedan desarrollar proyectos en concreto y ojalá juntarse a la comunidad. Así que eso, agradezco mucho, mucho la invitación nuevamente y estoy abierta si hay preguntas desde el público o desde ustedes también, obviamente. Bueno, Vanessa, agradecerte de parte nuestra, por supuesto, tu ponencia. La verdad que estamos todos cada vez más sorprendidos de esta semblanza que se ha dado en cuanto a los conceptos de cada uno y a las ideas y por dónde tenemos que ir. Esto que decías vos al principio, de generar sinergia, juntar fuerzas, es algo que venimos reiterando en ponencia tras ponencia y todos coincidimos en este punto de encontrarnos, ¿no? De generar a partir de este estado de bienestar, bueno, una gobernanza concreta en estrategias, en misión, en visión, en objetivos. Realmente estamos muy contentos. Preguntas, hay un montón. Bueno, acá Catalina, por ejemplo, te dice que muy buena la foto de la pizza, puede haber pizza salada, puede haber pizzas dulces. Bueno, ahí ya tiró un montón de ideas, ¿no? Exacto, sí. Y ven cómo ya nace la creatividad. O sea, está aquí. Hay que facilitar nomás para que se pueda expresar. Sí, claro, a veces es un disparador, bueno, como un plato tan tradicional, la pizza. Yo creo que los platos, como decías vos, en sí mismos tienen mucho de naturalidad en cuanto a la historia rica de la gastronomía de todos los países, en cuanto a la cultura, ¿no? Vos lo relacionabas con el dinero, y es verdad. Y hay platos que hemos hablado con Mauricio, con el doctor y bueno, con todos los que componemos el consejo, que son platos tradicionales, que no son platos costosos, son platos simples. Exacto. Sí, eso también es otra tendencia, que estamos volviendo a lo más simple también, a lo más puro, ¿cierto? Pero a lo más saludable también, a lo más regional, local. Tal cual. Bueno, también es parte de la innovación, ¿no? La creatividad, generar este kilómetro cero, revalorizando nuestros productores o nuestros vaquianos de alguna manera, nuestros campesinos, porque eso también ayuda, por supuesto, a la sostenibilidad. Eso también es innovador. Sí, de todas maneras. De todas maneras, o sea, la innovación también, a veces pensamos que tiene que ser algo así como rocket science, como inventarse un cohete, y no necesariamente así. A veces también es hacer un pequeño ajuste, y también la innovación va más allá también de los puros productos, también está en los procesos y en los modelos de negocio. De hecho, si uno mira hoy en día los negocios, las empresas que más éxito tienen, como Netflix, por ejemplo, todos tienen un modelo de negocio muy flexible y muy adaptable a las tendencias actuales que están pasando. Y yo pienso que la gastronomía es un rubro predestinado para seguir reinventándose una y otra vez como ha sido. Así que yo no tengo ninguna duda de que van a salir fortalecidos de esta crisis que estamos viviendo actualmente. Sin duda, Vanessa, vos sabés que una de las palabras que suena muy, muy seguido ahora es la resiliencia, ¿no? Y otra de las palabras que me gusta decir mucho es la metanoia, que es un camino. Uno está acostumbrado a generar un camino conocido y de pronto tiene que dar la vuelta y girar hacia otra dirección, cambiar de repente, y eso es un ejercicio también innovador para nosotros, ¿no?
Sí, de todas maneras, o sea, yo personalmente veo la innovación como un proceso de aprendizaje y cada proceso de aprendizaje involucra también fracasos, equivocarse, levantarse de nuevo. Eso en el fondo es la resiliencia. Si me caí, levantarme de nuevo y seguir caminando. O cuántas veces se cae un niño hasta que aprende a caminar de verdad. Y todos los aprendimos. Así que yo creo que ahí está el secreto, no quedarse, no rendirse, sino seguir levantándose porque va a valer la pena. Bueno, Vanessa, y por último, para ir cerrando, la gente pregunta si cocinaste receta del libro que mostraste, ¿no? Ah, yo creo que es pregunta tuya en primera línea. Pero debo decir que mucha gente también ha aprovechado este tiempo de estar encerrados a lo mejor en casa con la familia, de dedicarse más a la cocina, de cocinar en conjunto. Yo personalmente me he propuesto el proyecto de cocinar recetas de mi abuela, que me traen muchos recuerdos. Y en realidad me he sentido muy acompañada con estos sabores, a lo mejor otra gente lo ha hecho similar, así que de verdad es un momento muy especial, aunque sea doloroso, pero también es un momento de estar en casa y de regalonear, como se dice acá en Chile, de estar en conjunto, pasarlo bien en familia y estar de verdad muy, muy cerca en un ambiente familiar. Y ya vendrá el momento que vamos a poder salir de nuevo con nuevas ideas y estamos justamente, como mostraba ahí la caricatura, en el momento como de respirar un poco también. Y como todas las innovaciones, como también lo vimos en el calendario lunar, no vamos de una flor a otra flor, o sea, también necesitamos el momento de que la semilla pueda estar en la tierra tranquila, germinar, después desarrollar sus hojas y al final viene la flor, ¿cierto? O sea, todos los que tengan un jardín van a saber que no tenemos flores todo el año. Y así también es en la economía y así también es en la innovación. Estamos viviendo ciclos. Y depende de nosotros también de qué hacemos ahora de esta pausa medio forzada que estamos viviendo. Pero podemos convertirlo en algo muy fértil. Bueno, antes de...